Bueno, vamos a arrancar entonces con la parte de termodinámica, ¿sí? Y en particular vamos a ir desde la termodinámica hacia el análisis de gases, que es lo que más les puede llegar a servir en esta ocasión. Bien, comenzando por una definición básica. Esta definición la tomé del manual de conceptos de termodinámica que les provee la Olimpíada Argentina de Física. Lo pueden descargar de la página de internet de OAF. Y bueno, lo que les proponen ellos como concepto de termodinámica es que es la disciplina que trata fundamentalmente las transformaciones del calor en trabajo mecánico y de las transformaciones opuestas, o sea, ya, trabajo en calor. En base a eso, lo que podemos ver acá, o lo que puse como para recordar cuál fue el primer dispositivo que formalmente permitió desarrollar este concepto y revolucionar el mundo, fue la máquina de vapor, que seguramente lo deben haber escuchado hablar hace muchísimo tiempo. Y básicamente, ¿cómo funcionaba la máquina de vapor? Y bueno, hay un tanquecito en el cual, digamos, se encuentra un pistón móvil, o sea que es como una pared, digamos, que se mueve de manera vertical, puede moverse de manera vertical, de manera horizontal, y eso se llenaba digamos, a intervalos regulares. Tenía contacto con una fuente que le proveía agua en estado de vapor, o sea, gas, agua, y hacía que se movieran los engranajes, digamos, en el interior de este tanque. Cuando esa palanca, digamos, realizaba un movimiento, entonces ahí nosotros lo que estamos teniendo es una transformación de energía. O sea, porque la fuerza que está haciendo el gas, ese gas, al moverse, que eso ahora lo vamos a charlar un poquito más en detalle, ejercía una fuerza sobre las paredes del recipiente y entonces eso hacía que se moviera el pistón. Al moverse el pistón, se mueve toda esta palanca, digamos, central que ustedes pueden ver en la parte del medio de la imagen, y eso provocaba el movimiento de, por ejemplo, una rueda. Entonces de esa manera podíamos hacer que algo girara, ya sea una rueda, un engranaje, una cinta o lo que fuera. Imagínense que cuando todo esto surgió, que dio lugar a la famosa revolución industrial en Europa más que nada, bueno, revolucionó el mundo. Entonces a partir de ese momento todo lo que fueron conceptos termodinámicos comenzó a florecer. Hubo la mayoría de los grandes científicos que se desarrollaron en la parte termodinámica fueron franceses. Por eso ustedes si van a buscar en la literatura, se van a encontrar con muchísimos apellidos franceses en general. Y bueno, lo que les quería dejar acá, que seguramente ya lo han charlado en otro tema, pero si no, como un repaso, es que tanto calor como trabajo son dos formas de energía, pero son diferentes, se simbolizan con letras diferentes, pero se pueden medir con la misma unidad. Entonces, esa unidad puede ser calorías o joules, y bueno, y la equivalencia para transformar una en otra la tienen aquí a la derecha, como pueden ver ahí. Bien. Ya yendo un poquito más para hablar acerca de qué es la termodinámica. A mí lo que me gustaría que se lleven hoy a esta clase es que la termodinámica tiene una manera bastante particular de trabajar. Eh, y eso viene de que nos permite estudiar el comportamiento de sistemas, ya sean naturales o no, a partir de la virtualización de los mismos. O sea, ¿qué significa eso? O sea, significa que yo básicamente voy a crear un modelo o un sistema virtual. Y a partir de la creación de ese sistema virtual, entonces yo lo que voy a hacer es aplicar eso sobre un caso real. Puede ser al revés. Si recuerdan lo que le explicaba Rodrigo Bonasola la semana pasada, no, perdón, la otra semana, eh, puede ser también de que nosotros a partir de una observación real, que eso ocurre muchísimas veces, querramos encontrar un modelo. Bien, pero la idea más que nada es esa, ¿no? Es decir, o sea, la termodinámica me permite moverme dentro de un cierto eh, grupo de reglas y hipótesis, y a partir de esas hipótesis crear un modelo. Y ese modelo yo luego lo voy a aplicar en un sistema. ¿Cuáles son las reglas de juego para poder crear un modelo? Bueno, lo que se llaman las leyes de la termodinámica. Estos conceptos hoy no van a ser tratados en
la clase porque necesitamos una segunda clase para poder explayarnos un poquito más al respecto, pero en principio son 3 leyes, más que nada las reconocidas, y un principio cero también, que a veces se lo considera como una ley, a veces no, depende del autor. Pero en general se habla de principio cero, ley 1, 2 y 3. Y para nosotros lo que tenemos que estudiar, la ley 1 generalmente es la más importante, pero la 2 y la 3, bueno, pueden llegar a tener alguna importancia, más que nada para el examen nacional. No sé si tanto para esta parte. Bien, entonces tenemos las reglas, tenemos el juego, y bueno, ¿con qué elementos podemos jugar ese juego? Lo que comúnmente se denominan propiedades termodinámicas. O sea, que sean, en la jerga también se les llaman observables, variables, digamos, algo que yo pueda medir. O sea, yo tengo mi sistema y necesito medir algo. Si yo no puedo medir nada, entonces es como que no puedo cuantificar nada, no puedo validar nada. Y mi teoría, mi modelo, no es más que nada, no es más que una idea que puede llegar a ser muy elegante, puede llegar a ser muy bonita, pero yo necesito bajar esa idea generalmente a tierra, y la única manera de poder validar eso es si yo puedo medir algo, si yo puedo observar algo. Bien, entonces, ¿cuáles son esas variables? Digamos, algunos ejemplos de esas variables. Muchos de ellos seguramente ya los conocen, y, o sea, nada más lo único que estoy haciendo es cambiar algunos nombres. Pero, por ejemplo, aquí fíjense que aparece el volumen, por ejemplo, aparece la presión, que ahora vamos a hablar un poquito más de eso, cantidad de materia, que también vamos a hablar, temperatura, que para los de terceros, si ya vieron algo de calorimetría, también ya la deben conocer, y después, y la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia, que seguramente también eh, la deben conocer de algún otro curso, otro tema. Y también hay algunas otras que aparecen en la parte de abajo a la izquierda, que son propias de la termodinámica, como es la energía interna de un sistema, la entropía, la energía libre de Gibbs. A esos observables en termodinámica en realidad se les llaman variables de estado también. O sea, se les pueden llamar variables de estado o variables de no estado. Las variables de estado van a ser entonces esas cantidades que yo pueda medir que me permitan caracterizar la porción de sistema, la cajita o lo que sea que yo esté estudiando. Y las funciones de estado van a ser de esas propiedades termodinámicas aquellas que dependan solo de variables que caracterizan un momento particular y no de la forma que se llega a ese momento particular. Eh, Esto al principio parece difícil, pero imagínense que yo les dijera que, bueno, ahora va a ser más fácil cuando hablemos más de los gases y ahí me van a entender mejor. Pero básicamente imagínense que yo tengo una caja, digamos, con una sustancia adentro y la agito, digamos, fuertemente. Y yo lo que estoy haciendo es cambiar las propiedades de ese sistema. O cuando también estamos tomando un café a la mañana, por ejemplo, y revolvemos en el interior del líquido del café, la leche, el mate cocido, lo que sea, también estamos ejerciendo un cambio sobre ese sistema que antes estaba de una manera y que cuando nosotros lo agitamos, lo revolvimos, lo que fuere, cambiamos, digamos, el estado de ese sistema. Bueno, hay maneras o formas en las que nosotros podemos perturbar a ese sistema que hacen que el resultado final sea único, y hay otras situaciones en las que si un sistema pasa de un momento particular a otro momento particular, lo que hizo que ese cambio se produjera no, no termina condicionando el resultado final, o sea, no tiene nada que ver con lo que yo obtengo al final. Y bueno, entonces a eso es lo que digamos, esa es la mayor diferencia entre un grupo de variables y otro. Y tenemos como ejemplos de eso la energía interna y la entalpía, como calor. Pero por ejemplo, el trabajo mecánico, que ustedes ya lo conocen, no es una variable, digamos, no es una función de estado, generalmente no se lo denomina así, porque a pesar de ser una propiedad termodinámica, depende de la trayectoria. Entonces, al depender de la trayectoria, eh, que cuando se define el trabajo de una partícula en el espacio, ustedes saben muy bien de que tienen que tener en cuenta la trayectoria,
no es el mismo trabajo si recorremos una trayectoria o si recorremos la otra. Entonces, por ahí un poco viene la mano. Bien, yendo puntualmente a estas propiedades termodinámicas. Yo elegí para desarrollar el volumen, la temperatura, la presión y la cantidad de materia, porque son las 4 variables que nos permiten caracterizar muy bien a los gases. Ahora después, en la próxima diapo, vamos a hablar un poquito mejor sobre la presión, más que nada. Bien. Acá me dice que la reunión se va a cortar, así que después volvemos a entrar. Bueno, sobre el volumen. No me voy a explayar mucho en esto porque seguramente ya los conocen. Lo que sí quería recordar son las posibles unidades con las que nos tenemos que manejar en este tema. Y bueno, recuerden que tenemos algunas equivalencias que siempre las deben recordar y que son muy importantes, como un centímetro cúbico sería igual a un mililitro, o un decímetro cúbico sería igual a un litro. ¿Sí? No, puede ser que aparezcan otras unidades raras, pero las que más se usan generalmente son estas, mililitro, litro y los múltiplos y submúltiplos del metro cúbico. Bien, respecto a la temperatura, que también ya la deben conocer, en termodinámica nos manejamos siempre, diría en un 85% de los casos, con los grados Kelvin, pero también puede ser que tengan que resolver algún problema en grados centígrados, y bueno, como ustedes saben, también existen los grados Fahrenheit, así que decidí agregarlos. Hay otra temperatura que son los grados Rankine también, pero bueno, con estas tres estamos bien. Y lo que les puse acá en esta diapo es digamos, las fórmulas que les permiten interconvertir una unidad de temperatura a la otra, porque eso lo vamos a tener que usar en los ejercicios de gases. Fíjense que para desplazar la temperatura en grados centígrados tenemos que sumar 273, y eso nos permite calcular la temperatura en grados Kelvin. Pero la relación entre Fahrenheit y grados Celsius no es la misma. Entonces, bueno, podemos encontrar fácilmente la expresión para cambiar de Kelvin a Fahrenheit o viceversa, reemplazando con las otras dos en la del medio. Bien. Bueno, hablando un poquito más de presión. Acá me gustaría detenerme un poquito más para explicar algunas cosas más. A la presión en física, digamos, siempre la van a encontrar definida como la diferencia entre la fuerza, como que se aplica, sobre un área eh, determinada. O sea, el área básicamente donde está actuando esa fuerza. Como ustedes ya saben, las fuerzas se miden en Newton y en las áreas, como estamos en un sistema internacional y tratamos de movernos ahí, se miden en metros cuadrados. Entonces, la unidad de presión, eh, la unidad de presión compuesta de esas dos unidades es el pascal, que es PA, que es la primera que aparece dentro de la lista de posibles unidades en la parte de aquí del medio. Y el pascal, como es una unidad bastante pequeñita, en realidad tiene múltiplos y submúltiplos, y también hay otras unidades, porque como la presión fue estudiada hace mucho, mucho tiempo, también existían unidades en honor a, digamos, los científicos que estuvieron trabajando para definir muchos de estos conceptos, como fue Torricelli, por ejemplo. Entonces, por eso hay una unidad que se llama Tor, digamos que en su honor. Milímetro de mercurio también, que es esto mmHg, que pueden ver en la mitad. Y después tenemos algunas otras unidades que son la atmósfera y las atmósferas y los bares. El cuadrito de la derecha me permití dejarles acá una tabla para poder hacer una equivalencia, digamos, entre todas estas diferentes unidades y poder interconvertirlas. Bueno, que les va a venir muy útil para resolver otros problemas. Y bien, ahora, yendo un poquito más a nuestro primer ejemplo de gas, si se fijan en la única imagen que está abajo a la izquierda, la diapositiva, lo que pueden ver es que este es el típico sistema, digamos, con el que se trabaja siempre un gas. O sea, los gases son sustancias que están confinadas dentro de un volumen definido. Y ese volumen, como ustedes pueden ver en la caja, está delimitado por las paredes negras, que son inmóviles, y la pared gris, que aparentemente es móvil. Y bueno, lo que
pueden ver ahí también es que hay una pesita en la parte de arriba, que esa pesa me va a proveer de un determinado, una fuerza. Digamos que esa fuerza va a ser el peso, la fuerza peso de la propia masa de la pesita. Y esa fuerza peso se va a estar distribuyendo, vamos a asumir que de igual manera, en todos los puntos de esa superficie que ustedes ven en la tapa, donde está apoyada la pesita. Entonces, la fuerza que se va a distribuir sobre todo ese área de la tapa que está apretando el gas, o sea, que está presionando el gas, entonces eso va a ser la presión, digamos, que va a percibir ese gas o que va a, digamos, experimentar esa sustancia que está dentro de la caja. Bien, si nosotros tuviéramos que matematizar o encontrar una expresión para eso, entonces tendríamos que comenzar por nuestra definición, que es que P, presión, va a ser igual a F sobre A. Ahora estoy en la parte central, en todo este choclo, digamos, de letritas del medio. Entonces tenemos fuerza sobre área. Y vamos a reemplazar nuestra fuerza por W, digamos, por fuerza peso. Entonces tenemos igual a W sobre el área. Ahora, si recordamos que la fuerza peso también la calculamos como la masa de la pesita por la constante gravitatoria, la constante de gravedad, entonces podemos reemplazar por eso también. Y ahora podemos encontrar una expresión útil también para definir la presión si reemplazamos esta m, digamos, de la masa de la pesita por el concepto de densidad, que lo pueden ver un poquito más arriba. Rho sería igual a m sobre la masa sobre el volumen. Si pasamos el volumen multiplicando a la izquierda, entonces eso me permitiría hacer el reemplazo que hago en el centro, donde me queda ρ por volumen por constante de gravedad dividido área. Y si al volumen, y esto lo podemos hacer porque estamos trabajando, vamos a suponer, digamos, de que estamos trabajando con una caja rectangular, entonces la forma de calcular el volumen de un rectángulo sería el área, digamos, o de un prisma, como rectangular, sería el área de la base o el área de alguna de las caras multiplicado por, digamos, qué tantas veces se repite esa cara hasta cubrir una altura o una unidad de longitud. Entonces podemos reemplazar ese volumen, esa B grande, por H por A, que ese H por A sería altura por área. Bien, esas áreas se pueden cancelar, y si se cancelan obtenemos otra fórmula, que después ya la vamos a usar más adelante, que es la densidad, perdón, la densidad multiplicado por la altura, multiplicado por la constante de gravedad. Bien, temas relacionados a estos, como pueden ver hay un montón, después vamos a hablar de algunos de ellos más tarde, pero tenemos ley de Pascal, fluidostática, fluidodinámica, principio de Arquímedes, ecuación de Bernoulli, ecuación de Poiseuille. Todos estos conceptos más o menos los ven a lo largo de todo su estudio dentro de la escuela industrial, donde yo sé, en diferentes asignaturas, física 1, física 2, o tanto para los que sigan cualquiera de las tres especialidades, en alguna de las asignaturas de las especialidades siguen viendo esto porque son conceptos que tienen muchísimas aplicaciones para cualquiera de las tres terminalidades de la escuela industrial. Bien. Bueno, siguiendo, entonces vamos a hacer un breve problema eh, como para, como para que se vea la aplicación de este tema. Me gustaría que acá lean todos esto, vamos a tomarnos 5 minutos entre que se corte o no, si se corta ahora la comunicación. Y me gustaría que todos lean el problema, se fijen si lo entienden, y me digan, digamos, si hay algo que no se entiende en lo que leen, y lo vamos discutiendo. ¿Sí? Y todos comprueben que ese resultado que se ve en celeste, perdón, en rosadito, en la parte de abajo a la derecha, o lilita, es verdadero. ¿Sí? Eh, Vamos a empezar a leerlo entonces. El cilindro rojo, la figura 6.2, o sea, esta figura que ven a la derecha, tiene un diámetro de 4,10 centímetros y una masa de 1 kilogramo. ¿Cuál es la presión expresada en Torricelli, o sea, o en Tor, que ejerce el cilindro sobre la superficie en que se apoya? ¿Sí? Bueno, fíjense que acá les dice el planteamiento. Debemos aplicar la ecuación 6.2. Es conveniente utilizar las unidades del sistema internacional y obtener una presión en unidades del sistema internacional, pascales, y después convertir a las unidades solicitadas en Tor. Bien,
Este consejo que les da acá, el libro, digamos, porque no es un consejo que viene de mí, como se darán cuenta, es muy, muy importante, porque no tanto porque es un capricho, sino que después, más tarde, vamos a trabajar con una ecuación que tiene unidades, que tiene una constante, perdón, que tiene unidades que son muy importantes. Entonces, como ustedes saben en física, siempre hay que tratar de no cambiar eh, las unidades de las constantes, sino que hay que tratar de adaptar. Bien, o sea que, entonces como les dice acá, la expresión 6.1 define la fuerza dividida por un área, o sea que tenemos presión igual a fuerza dividida área. Lo tenemos acá. Fíjense, calculamos el peso, m por g, 1 kilogramo por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que me va a terminar dando 9,81 newtons. El área, que el área como nos dicen en la parte de arriba, que es un cilindro, la vamos a calcular como pi por radio al cuadrado. Entonces, tenemos pi, y acá fíjense que en el medio tienen la conversión de centímetros a metros, y bueno, tenemos un área en metros cuadrados. Entonces calculamos la presión, fuerza sobre área, 9,81 dividido en metros al cuadrado, ese valor en metros cuadrados, y me termina dando el valor en pascales. Bien, y fíjense que acá es donde viene, donde aplicamos la tablita que yo les pasé antes. ¿Por qué? Porque acá les dice que 101.325 pascales son iguales a, o sea, en la tablita lo pueden buscar, son iguales a 760 torr. Entonces, bueno, hacen la transformación, la pueden hacer con una regla de 3 o como está hecho acá, con un factor unitario, y fíjense que terminan convirtiendo de una unidad de presión a la otra. Bien, les dejo después de tarea que verifiquen la conclusión, digamos, que le dice acá abajo, porque siempre tiene algunos datos importantes para agregar. Bien, levántenme la mano, pongan la manito todos, digamos, si no hay ninguna pregunta y si hasta ahora se entiende todo. Bueno, gracias. Profe, Sí, ¿después van a subir el PowerPoint? sí, yo se los voy a pasar. Genial, gracias. Bien, Bartolomé. Ajá. Todos, a ver, ¿quién más? Manitos, manitos. Bien, gracias. Bueno, seguimos. Bien. Vamos con otra de las cantidades. Esta, acá también merece la pena que nos detengamos un poquito porque tenemos que calcular algunas cosas más. Como los gases y todas las sustancias en particular también, además, o sea, acá estamos rozando muchos conceptos físico-químicos, entonces tenemos que tocar un poquito la química también. Entonces hay una unidad que es muy característica en química que se llama cantidad de materia, y su unidad es el mol. Sin irnos mucho por las ramas, vamos solamente a, digamos, aprender. La manera de calcular esa cantidad de moles es a través de dividir la masa, como ven en la parte del medio, es dividir la masa de una sustancia por una cantidad que se llama PM. Ese PM se le dice peso molecular. ¿Y cómo se calcula ese peso molecular? Bueno, con esta expresión que tienen en la parte de abajo, que les dice que PM es igual a la suma, a la sumatoria, de todos los pesos atómicos que se encuentren dentro de la sustancia, multiplicado por la cantidad de átomos. Bueno, yo acá les puse una tabla periódica, porque cuando calculamos la cantidad de materia, la tabla periódica es nuestra mejor amiga. ¿Y eso por qué es así? Bueno, porque cada una de las sustancias que ustedes pueden encontrar en la tabla periódica tiene un peso atómico asociado. Las unidades de esos pesos atómicos son gramos sobre mol. Las pueden ver en la parte de la ecuación de abajo, ahora cuando la explique. Bien. Los pesos atómicos, entonces, hacen referencia a la cantidad de átomos que hay en una molécula. Entonces, fíjense aquí, les pongo abajo de la tabla, dice, los pesos atómicos presentes en la tabla periódica corresponden a un mol de átomos. Entonces, un mol de una molécula como el agua, por ejemplo, todos me imagino conocen la fórmula del agua, tiene 2 moles de hidrógeno
2 moles de átomos de hidrógeno y 1 mol de átomos de oxígeno en su interior. Entonces, para ser un poquito más explícito, si ponemos el ejemplo 1, fíjense, supongan que nosotros tenemos dentro de la cajita de las diapositivas anteriores 10 gramos de gas hidrógeno, o sea, hidrógeno 2. Entonces, ¿cómo calculamos el N, o sea, la cantidad de moles de ese hidrógeno 2? Planteamos simplemente la cantidad de masa de hidrógeno 2 dividido el peso molecular de la molécula de hidrógeno 2. Y eso no es nada más ni menos que 10 gramos de hidrógeno, o sea, que es lo que me dieron en el enunciado, dividido la suma del peso atómico de un átomo de hidrógeno más el peso atómico del otro átomo de hidrógeno, que es lo que pueden ver en la parte de aquí abajo. Estos datos, este 1 gramos de hidrógeno sobre mol de hidrógeno, los pueden sacar de cualquier tabla periódica. Y bueno, como son 2 átomos de hidrógeno, los sumo, eso me da 2 gramos de hidrógeno dividido en mol de hidrógeno, entonces 10 gramos de hidrógeno dividido 2 me va a dar 5 moles de hidrógeno 2. Bien. Tenemos otro ejemplo, ejemplo 2. Por ejemplo, ¿cuántos moles representan 5 gramos de vapor de agua? Yo acá fíjense que estoy usando directamente la unidad de gramos, pero también podrían ser, por ejemplo, miligramos, podrían ser kilogramos. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso para después hacer referencia a la unidad que corresponda. Si están tomando nota de esto, tengan en cuenta que no van a ser tan lineales los problemas como podrían llegar a imaginarse. Entonces otra vez repetimos el mismo procedimiento. Pero fíjense lo que cambia. El PM del agua ahora no es peso atómico de hidrógeno más peso atómico de hidrógeno, sino que también hay que sumar un 16 acá, que esa es la referencia del peso atómico de oxígeno. Como tenemos un oxígeno, entonces solamente aparece una vez. Así que es un hidrógeno más un hidrógeno más un oxígeno. Sumamos todo eso, y en la parte de abajo vemos que nos da 18. Entonces 5 dividido 18. Bueno, eso es un error mío. Sí, lo que veo ahí. Bien, que quedó del ejercicio anterior. 5 dividido 18 nos va a dar 0,277 o 0,28. Vamos a corregirlo ya. Así no queda. Bien, perfecto. Seguimos entonces. Bueno, ahora sí, entramos directamente a hablar sobre los gases. Otra vez, la misma cajita, por eso le puse acá el gas de una caja, le pongo acá es confinado en un cilindro con un pistón o pared móvil. Y para que, digamos, como se imaginan, por lo de la máquina de vapor, los gases son uno de los sistemas más viejos, digamos, que se viene estudiando en termodinámica. Entonces, bueno, para repasar qué es un gas, les puse acá simplemente algunas características que siempre tienen que tener en cuenta de los gases. Todas las sustancias, como pueden ver también en la imagen del medio a la derecha, siempre tienen una representación molecular, digamos que se hace con esferas de colores, como pueden ver acá. Y esas esferas, para simbolizar el grado de unión que tienen, y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta con los distintos tipos de sustancias, se colocan como más juntas, digamos, en los dibujos, más separadas. Y eso nos permite diferenciar fácilmente qué es un sólido, de qué es un líquido, de qué es un gas. Entonces fíjense, por ejemplo, para el gas, que es el que está confinado en la botellita con el tapón, los gases siempre son sustancias que tienen enlaces intermoleculares, o sea, fuerzas entre moléculas o entre átomos, que son más débiles que el estado líquido o el estado sólido. Eso lo pueden ver entonces en la imagen. ¿Por qué? Porque fíjense que todas las esferas del gas que está dentro de la botella están muy separadas una de la otra, si tomamos en cuenta el grado de separación de las otras imágenes, como por ejemplo la del líquido, que está mucho menos separada, o la del sólido, que directamente están todas prácticamente unidas una con la otra, pegadas. Bien. Entonces, tienden a ocupar el volumen total del recipiente que los contiene, se caracterizan por ser sustancias de baja densidad en comparación a líquidos y sólidos,
varían mucho sus características frente a las variaciones de propiedades termodinámicas que ya hemos visto en las diapos anteriores. Un gas, un gas, por ejemplo, se expande o se comprime mucho con los cambios de temperatura en comparación a un líquido o un sólido, que ese cambio no es tan significativo como puede llegar a serlo en un gas. Bien, y bueno, una cosa muy, muy, muy importante que se va a desarrollar en otra clase posiblemente es que tienen una gran cantidad de energía cinética en su interior en comparación a líquidos y sólidos. Y esa energía cinética se puede medir, y es lo que vimos en la diapositiva anterior, que es lo que le llamamos energía interna del sistema, o también, en otras condiciones, la entalpía. Bien. ¿Cuáles son los fenómenos físico-químicos más relevantes que podemos estudiar de la termodinámica que le ocurren a un gas? Bueno, a partir de aplicar todos estos modelos y de toda la historia, digamos, de aplicación de modelos, han salido diferentes fenómenos, como la expansión de un gas, la compresión o la reacción química de un gas. Cada una de estos fenómenos tiene asociado un observable, que es el que más cambia. En el caso de la expansión y de la compresión, puede ser el trabajo mecánico. En el caso de la reacción química hay un cambio muy brusco de energía interna, que, como les decía, se va a desarrollar en otro momento. Bien, acá les pongo entonces las imágenes que vamos a repetir muchas veces a lo largo de esta diapositiva, porque fíjense que estos son los típicos sistemas que les van a presentar siempre en cualquier problema de termodinámica. O sea, una caja que contiene moléculas separadas de un gas, y hay una pared móvil que generalmente presiona ese gas, o ese gas hace fuerza en contra de la pared móvil. En el caso de la imagen de abajo a la izquierda, fíjense que es la misma cajita con una pesita, pero por ejemplo les está diciendo que si nosotros tenemos un gas y ese gas recibe energía en forma de calor, ese calor se transmite de una forma desordenada a todas las moléculas, y esas moléculas de ese gas, y acá me gustaría que todos tengan mucha imaginación, porque la imaginación ayuda mucho a entender lo que está pasando. La presión en un gas generalmente se ejerce a partir de la cantidad de choques que las moléculas de ese gas tienen contra las paredes del recipiente que los contiene. Esa es una manera, digamos, práctica de entender esa definición. Entonces, si la temperatura la podemos considerar en este contexto como una medida de la cantidad de energía a la que se mueven esas moléculas, o sea, que rebotan y chocan todo el tiempo en todas las paredes del recipiente, cuando yo aumente la energía de ese sistema, cuando aumente la temperatura, dándole calor como una forma de energía desordenada, entonces todas esas moléculas en su caos van a chocar más veces y más veces y más veces y hacer más fuerza en contra de las paredes del recipiente que los contiene, y eso va a causar una expansión, o sea, un movimiento hacia arriba, en este caso, como pueden ver, de esa pared móvil, digamos, que está en el cilindro. En el caso del trabajo, que eso lo pueden pensar, por ejemplo, con el inflador de una bicicleta, si ustedes están apretando el inflador de una bicicleta, o sea, primero levantan el émbolo del inflador de la bicicleta para que se llene de aire la cámara, y luego apretan el émbolo hacia abajo, ¿para qué? Para causar presión y que el gas que está dentro del inflador de la bicicleta pase a través de el tubito de goma y entre dentro de la cámara de la rueda de la bicicleta. Ahora, cuando yo aplico trabajo mecánico, o sea, con la fuerza de mis músculos, yo lo que estoy haciendo es darle una dirección a ese gas hacia donde las moléculas se deberían mover. Entonces, esta es una primera diferencia bastante fundamental, digamos, interesante entre el calor y el trabajo mecánico, porque el calor generalmente no es tan fácil de direccionar, pero el trabajo mecánico sí. Entonces, en este caso lo pueden ver muy visiblemente porque todas las moléculas de gas van a tender a salir contrariamente, digamos, a la dirección en la que ese trabajo está siendo aplicado. Bien. Vamos entonces a las leyes básicas, digamos, que nos permiten estudiar los gases, para poder después llegar a la ecuación con la que vamos a poder estudiar todo. Bien, otra vez el mismo ejemplo. La caja, en el centro a la izquierda, y fíjense, tenemos una situación de un gas. En un instante 1, que le llamamos antes, después durante, y después en un instante final, después. Entonces, la primera ley que vamos a estudiar es la ley de Boyle.
y nos dice que para una cierta cantidad de un gas a una temperatura constante, el volumen del gas es inversamente proporcional a su presión. ¿Sí? O sea, básicamente nos están diciendo que estas dos propiedades, presión y volumen, que son las que estudiamos acá, a temperatura constante, tienen una relación, o sea, si una aumenta, la otra disminuye, y viceversa. Entonces, fíjense acá que matemáticamente podemos simbolizar eso como que P por B es igual a A, que esa A es una constante, digamos, que tiene las unidades de las dos propiedades termodinámicas que estamos multiplicando. Si aplicamos esa ecuación que está arriba a la derecha en las situaciones 1 y 2 de la figura del medio, fíjense que podemos reemplazar a P y B como P1 por B1 y a P y B abajo como P sub 2 por B2. Entonces, esas dos son iguales a una constante. Y como la constante va a ser la misma, entonces yo lo que puedo hacer es unir las dos expresiones. Uniéndolas, encuentro la primera de las ecuaciones de la ley de Boyle, que es lo que determina lo que se llama un proceso isotérmico. Y un proceso isotérmico suele evolucionar, como se ve en la gráfica de abajo, de una manera exponencial decreciente o creciente, dependiendo del punto en el que se parta. Y en este contexto entonces sería creciente, porque fíjense que estaríamos yendo del punto 1, que está en la parte de abajo, al punto 2, que está en la parte de arriba. Bien. Vamos entonces con un pequeño ejemplo. Acá me gustaría que todos en el chat, cuando encuentren la respuesta correcta a esta situación problemática, pongan cuál creen que es la respuesta. Tienen para elegir A, B, C o D. Y dice así: un cilindro de 50 litros contiene gas nitrógeno a 21,5 atmósferas de presión. El contenido del cilindro se vacía en un tanque, previamente evacuado, de volumen desconocido. Si la presión final en el tanque es de 1,55 atmósferas, ¿cuál será el volumen del tanque? O sea, básicamente lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación anterior, P1 por B1 es igual a P1 por B1 es igual a P2 por B2, y reemplazar y encontrar cuál de las respuestas es la correcta. Bien, dejo de compartir el Power y me gustaría... Ah, no, me gustaría ver el chat. Ahí está. Bien, ahí tenemos a Francisco, que nos propone la A. Ok, Bartolomé parece que está de acuerdo. Bien, si alguno necesita la expresión otra vez, recuerden que está en esta diapo. P1 por B1 es igual a P sub 2 por B2. También pueden encontrar esta expresión como P inicial por B inicial es igual a P final por B final. Porque bueno, son dos momentos, uno inicial y uno final o posterior en el tiempo. Ok, ahí tenemos gente que está votando por la D.
Bien. Bueno, seguimos entonces, a ver cuál es la respuesta correcta. Y fíjense, si planteamos, reemplazamos los datos, 21,5 atmósferas por 50 litros es igual a, y 1,50 atmósferas, 1,55 atmósferas por eh, ese B sub 2, igual a, cuando los igualamos y pasamos dividiendo el 1,55 atmósferas, entonces podemos calcular el volumen 2 de acuerdo a la expresión A. Nada más que está de otra manera ahí porque divide solamente a 21,5, pero es lo mismo. Bien, una cosa importante de trabajar con estas ecuaciones, después lo vamos a ver en otro ejemplo, es que fíjense que siempre una de las dos unidades se va a cancelar y la otra no. Y esa va a ser la unidad que va a tener al final la variable que yo estoy midiendo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que para algunas expresiones vamos a tener que cambiar las unidades, pero para otras no va a ser necesario. Entonces, por ejemplo, acá, como las atmósferas se cancelaban entre sí, daba igual, digamos, que yo las pasara a pascales, por ejemplo. Por eso lo podemos trabajar también en atmósferas. Ok, seguimos con la ley de Charles. La ley de Charles es muy parecida a la ley de Boyle, pero lo que se estudió fue la relación entre los gases, entre el volumen y la temperatura de los gases. Entonces, lo que dijo este señor, o lo que se postuló en su momento, fue que el volumen de una cantidad fija de un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta en Kelvin de ese gas. Otra vez tenemos nuestra situación inicial, 1, nuestra situación final, 2, y fíjense, en este caso, como son proporcionales, B va a dividir a T, y eso va a ser igual a una constante B. Cuando B divida a T y eso sea igual a B, podemos relacionar también en el centro las dos expresiones, y eso es lo que nos caracteriza a lo que se denomina un proceso isobárico. Ese proceso isobárico entonces lo podemos ver detallado también en gráficas, en las que, bueno, esta gráfica después les paso el libro, digamos, del que extraje esta información, pero a un mismo gas se lo calentó a temperaturas diferentes a lo largo de distintos tiempos, y lo que se ve es la temperatura, la evolución de la temperatura en grados centígrados o la evolución de la temperatura en grados Kelvin. Bien. Bueno, para este no tenemos ejemplo porque después vamos a hacer otros problemas. Y la última ley que quiero que veamos antes de pasar a la ecuación que modela todos los gases es la ley de Avogadro. Avogadro fue otro científico que en su momento estudió, bueno, él se basó muchísimo en la línea delgada que divide la física y la química, y estudió mucho la relación entre los gases y la cantidad de moléculas o átomos, digamos, que estaban en el interior de esos gases. Y lo que planteó Avogadro es básicamente resolver un dilema que había con esta ecuación química que pueden ver abajo de los cubitos, que es la ecuación de formación de la molécula de agua, que nos dice que dos partes de hidrógeno más una parte de oxígeno son iguales a dos partes de agua. En su momento lo que se hablaba en esa época era que había que mezclar cantidades iguales de gases para obtener cantidades iguales de un resultado, o sea, como resultado luego de la reacción química de un mismo gas. Y todavía no estaba desarrollada otra ley que, bueno, que básicamente nos permitía encontrar qué cantidad de materia necesitamos de cada uno de los componentes que mezclamos para obtener una cierta cantidad de un producto, digamos. Entonces, en ese momento, Avogadro plantea que volúmenes iguales de gases distintos, comparados en las mismas condiciones de temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas, y que números iguales de moléculas de gases distintos, comparados en las mismas condiciones de temperatura y presión, ocupan volúmenes iguales. O sea, básicamente lo que estaba planteando era que eh, no necesitamos la misma cantidad de hidrógeno que la misma cantidad de oxígeno 2, o sea, o de oxígeno, porque las moléculas de oxígeno son capaces de dividirse y de reaccionar con las moléculas de hidrógeno a través de un cierto mecanismo para formar
un volumen determinado de agua. Y como son capaces de dividirse, se necesita la mitad, digamos, de cantidad. Entonces, a una temperatura y una presión dadas, el volumen de un gas va a ser directamente proporcional a la cantidad, en otras palabras, que tengamos de ese gas. B dividido N, o sea, ese N de cantidad de materia, sería entonces igual a una constante. Y ahí tenemos entonces una expresión que es muy, muy, muy importante, que me dice que un mol de cualquier gas, recuerden que un mol lo calculamos en las diapositivas anteriores, es igual a este número que pueden ver acá, 22,414 litros, y aquí les dice que ese número es válido a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, y fíjense que es aproximadamente similar a lo que se llaman condiciones estándar. Las condiciones estándar no sería una atmósfera, sino que sería un bar, ¿sí? Y eso lo pueden ver en esta otra diapositiva, en la cual les traigo lo mismo, pero si se fijan en la parte de la derecha abajo, está esta equivalencia de que una atmósfera es igual a 1,01325 bar. Entonces por eso pueden ver de que el número entre la cantidad de litros o el volumen que ocupa un gas, un mol de gas, es ligeramente diferente en esas dos condiciones. Y en esta tabla, lo que les quería mostrar es cómo se verifica esta ley. Esta tabla básicamente es un compendio de diferentes gases con diferentes masas moleculares y diferentes densidades medidas en condiciones estándar y volúmenes molares, con las unidades que les corresponden a cada uno. Y bueno, fíjense que esos números varían, digamos, ligeramente, algunos un poquito más, algunos un poquito menos, pero no se dispersan tanto de digamos, de un valor único. O sea que se puede hablar entonces de que, digamos, este principio es bastante, digamos, es muy válido y se aplica muchísimo. Pero por supuesto, siempre tenemos que tener en cuenta de que estas condiciones son muy particulares. O sea, porque fíjense que por eso se aclara de que es a 0 grados y una atmósfera, o a 0 grados y un bar. Entonces ese valor no se va a cumplir si no estamos en esas condiciones. Pero sí es importante que lo tengan en cuenta porque, por ejemplo, les podrían preguntar, ¿qué volumen ocupan 2 gramos de oxígeno en condiciones estándar de presión y temperatura? Entonces, ustedes saben ahora que o sea que podemos asumir de que un mol de cualquier gas ocupa 22,711 litros en condiciones estándar de presión y temperatura. Entonces, si nosotros hacemos una regla de 3 y, por ejemplo, sabemos el peso molecular de ese gas, podemos transformar esos 2 gramos en moles y a través de una simple regla de 3 calcular el volumen, por ejemplo, que ocupa ese gas, o que debería ocupar ese gas contenido en un determinado recipiente. Bien. Ahora pasamos a nuestro modelo termodinámico, entonces el único modelo termodinámico que vamos a ver hoy, que es el de gas ideal. ¿Qué me dice ese modelo termodinámico? Bueno, que un gas se puede considerar ideal o perfecto si se comporta de una manera muy particular, y esa manera particular es, digamos, que no reacciona químicamente cuando está contenido, digamos, dentro de un recipiente, que esas moléculas que yo les decía hoy que se están chocando todo el tiempo unas con otras, no intercambian energía cuando están chocando, o sea, son choques que se llaman inelásticos. Um, y también otras propiedades como por ejemplo la conservación, digamos, de su densidad y de casi todas sus propiedades termodinámicas a lo largo de toda su extensión, o sea, básicamente que son masas uniformes que no varían demasiado en el tiempo. Bien. Cuando aplicamos ese modelo a nuestro sistema, entonces si combinamos las tres leyes que vimos antes, con estas tres expresiones que tenemos arriba a la izquierda, lo que podemos hacer es obtener una expresión que se denomina ecuación de los gases ideales. Y es P, o sea, la presión de un sistema por el volumen de ese sistema, va a ser igual a la constante universal de los gases, que es la combinación matemática de todas las otras constantes de las leyes anteriores,
multiplicada por la cantidad de materia multiplicada por la temperatura de ese sistema. Y fíjense que si aplicamos esta ecuación a la misma situación, inicio, fin o antes y después, podemos obtener una forma útil de esa ecuación de gases ideales, que es presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final o presión sub 2 por volumen final o volumen 2 sobre temperatura 2 o temperatura final. Bien. ¿Cuáles son los valores frecuentemente de R utilizados? Bueno, los tenemos aquí en esta tabla. Eh, si se fijan, no hay muchos valores porque es una combinación de 4 propiedades termodinámicas, así que esos valores están prefijados y cambian muy, muy poco. Y el valor más utilizado es el que tenemos arriba de todos, el que encabeza la tabla, y el de abajo de todo. Este valor que les dice que puede ser 0,082 o 8,314 joules sobre mol o Kelvin. A joule, a la unidad de joule, después si no lo sabían a esto, prueben de hacerlo en papel porque es un muy buen ejercicio para practicar unidades, la pueden descomponer en pascales por metro cúbico también. Y entonces eso les da el mismo número, pero expresado en unidades de sistema internacional. Bien. Lo que yo les decía hoy de ser respetuoso con las unidades es por eso, es porque esta R es muy, muy importante y si nosotros adoptamos una forma de R o otra forma de R, tenemos que modificar todas las otras variables a esa, digamos, para que se adapten a esa forma de R que yo elegí. Entonces eso bueno, es algo que hay que tener en cuenta para seguir resolviendo. Bien, vamos a la aplicación. ¿Qué podemos resolver ahora? Fíjense, tenemos ¿cuál es el volumen ocupado por 13,7 gramos de cloro, de gas cloro o cloro molecular a 45 grados Celsius de temperatura y 745 milímetros de mercurio? O sea, tenemos una caja, ¿no? Básicamente, en donde nos están diciendo que nuestras condiciones de nuestro sistema son estas. Bien. Entonces tenemos, bueno, el planteamiento les dice que es una ecuación, es, digamos, un planteo ideal de la ecuación de los gases ideales. Y fíjense, ¿qué hace al principio? Lo que quiere averiguar es el volumen. Y tenemos la presión, tenemos una forma de calcular N, tenemos una R y tenemos una forma de calcular T. Como a la R en el centro la eligió 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin, entonces, ¿qué pasa? Todas las otras unidades tienen que ser modificadas para adaptarse a las unidades de R. Entonces, si yo tenía 745 milímetros de mercurio, los voy a dividir por 760 y eso me va a dar 0,98 atmósferas. En el caso de la cantidad de materia, 13,7 gramos de cloro 2, si yo lo divido por 70,91 gramos, que es el peso molecular de cloro 2, o si se fijan en la tabla periódica, es la suma del peso atómico de un átomo de cloro más el peso atómico de otro átomo de cloro, de un mol de átomos de cloro. Entonces eso me da, cuando hago esa división, 0,193 moles de cloro 2. Y a la temperatura le suma directamente 273 y obtiene la temperatura en Kelvin. Bien, lo que les dice acá luego es que tomen esa ecuación, P por B es igual a nRT, y la reordenen para obtener una expresión que les permita calcular el volumen. Y finalmente reemplacen. Y bueno, y cuando reemplacen se van a dar cuenta de que les va a dar un valor que ahí se ve un poco borroso, que es 5,14 litros. Y bueno, aquí les dice que en este tipo de problemas una forma de comprobar el resultado es confirmar siempre que las unidades se cancelan eh, adecuadamente. En efecto, bueno, le dice que las unidades se cancelan todas, excepto la unidad de volumen, por supuesto. Y bueno, después les habla de algunas cosas triviales que, bueno, está bueno tenerlo siempre en cuenta como para comprobar que uno está trabajando adecuadamente. Bien, vamos con este otro ejemplo, que lo elegí porque bueno, me gustaría que
me gustaría que también vean otro tipo de ejemplos en los cuales la cantidad de materia dentro del sistema no cambia. Fíjense, acá un, tenemos un bulbo que está sumergido en agua con un termómetro. Esto es un típico, digamos, experimento de termodinámica. Y les dice que tenemos 1 litro de oxígeno molecular en condiciones estándar. Y les dice que luego básicamente cambia eh, la presión a partir de cambiar alguna de las variables del sistema, que en particular es la temperatura, porque estamos cambiando de un baño de hielo a agua hirviendo. Bien, entonces fíjense, nos dice, identifique las magnitudes de la ecuación general de los gases que permanecen constantes, y cancele esas magnitudes y resuelva la ecuación resultante. O sea, acá aplicamos la ecuación de los gases ideales otra vez, pero es muy importante que nos demos cuenta que, fíjense en el medio, acá directamente se acuerdan que yo les dije que podía ser PI o BI. Bueno, acá está aplicado como P sub I por BI, y el otro lado tiene lo mismo pero con una F. Y fíjense, cuando lo planteé al principio, igual a las dos R, o sea, las dos constantes, para encontrar una única expresión, pero la perillita, digamos, que está bloqueando la salida del gas en la parte de arriba del experimento, no nos dicen que se haya abierto en ningún momento. Entonces nosotros podemos asumir de que la cantidad del gas en mi interior es constante a lo largo de todo el cambio. Si esa cantidad de gas es constante, entonces se cancelan esas dos N, NI y NF que están en el denominador. Y fíjense que también, como el volumen no cambió y el gas tiene que ocupar, digamos, todo el volumen del recipiente que lo contiene, entonces también se cancela el volumen. Como resultado, tenemos la ecuación de Charles, o una expresión parecida de la ecuación de Charles, que me dice que la presión simplemente del estado inicial dividida la temperatura del estado inicial va a ser igual a la presión del estado final dividida la temperatura del estado final. Y ahí, como yo lo que quiero es encontrar la presión al final, despejo PF. Una vez que tengo esto, bien, reemplazo. Y acá, fíjense que tenía la presión en bar y la temperatura en Kelvin. Y como no está involucrada la constante de los gases, no cambió ninguna unidad. Lo que yo les decía antes, directamente trabaja las unidades como están. Lo que es importante, sí, es que, por ejemplo, las dos presiones sí tienen que estar a la misma unidad, y por supuesto los dos volúmenes o las dos temperaturas siempre tienen que estar a la misma unidad. Porque si no, no los puedo trabajar, no puedo dividir peras con manzanas, eso lo deben haber escuchado mucho tiempo. Y bueno, como resultado tenemos ese valor en lila de 1,37 bares. Y fíjense que es razonable, ¿por qué? Porque yo tenía antes una presión a 0 grados centígrados y pasé a 100 grados centígrados. O sea que la presión debería aumentar porque el volumen aumentó. Perdón, el volumen no puede aumentar. Entonces aumenta la cantidad de choques sobre las paredes, o sea que por lo tanto va a aumentar la presión. Bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta sobre esto? Porque bueno, esto sería por hoy, digamos, todo lo que veríamos de la parte de gases. Antes de pasar al otro tema. Bien, díganme si se entendió algo, si no se entendió nada. O sea, con este conjunto de herramientas, después van a tener tiempo de sentarse y ampliarlo y de verlo bien.